Con Bitácora. Anteriormente tocábamos el punto de si era oportuno o no las reformas constitucionales en este momento. El planteamiento de nuestra gente que está acompañándonos el programa coincide en que no es el momento oportuno debido a todas las circunstancias que enumeraron anteriormente. En el 2016 se dio la intención de reformar nuestra Constitución, también hablando del sector justicia. Y fue objeto de polémica, ejemplo, la supresión de las comisiones de postulación. Hoy volvemos a tocar ese mismo tema. Y también un momento bastante crítico fue el reconocimiento del pluralismo jurídico, al querer darle un rango constitucional a la justicia indígena, que creo que ya está en nuestra Constitución, pero querían elevarlo a un rango constitucional que chocaría con lo que ya tenemos establecido. Entonces, pese que no se nos ha informado con claridad los detalles de esta nueva propuesta de reformas constitucionales para el 2020, pero que ya sabemos que van para sustituir y suprimir las comisiones de postulación y también de ampliar el tiempo para ejercer de los magistrados de las diferentes cortes de justicia, y también incluso podría hablarse de la Corte de Constitucionalidad y el tiempo del mandato del fiscal general del Ministerio Público. Entonces, estos cambios en sí podrían llevar el riesgo de convertirnos en una dictadura judicial en Guatemala, y por el tiempo de prolongación de los mismos en sus diferentes magistraturas. Doctor González Dubón, su apreciación sobre el tema. Es ilógico y riñe con el sentido común decir que hay una Corte Suprema de Justicia, pero que por encima de esa Corte Suprema hay otra Corte, que es la Corte de Constitucionalidad. Desafortunadamente, en Guatemala hemos seguido la influencia europea del derecho constitucional de crear una Corte por separada de la Corte Suprema de Justicia, en vez de haber seguido la evolución del derecho americano, en donde la Corte Suprema de Justicia sí es la Corte Suprema. Y sabemos pues que la primera constitución formal escrita es la de Estados Unidos, y son los que tienen mayor jurisprudencia constitucional que cualquier otro país del mundo, pero no. Seguimos la tendencia europea kelseniana de una corte independiente, y el hecho de crear una sala constitucional dentro de la Corte Suprema de Justicia, me voy a permitir disentir un poco. Pasa lo que pasó en Costa Rica con la Sala Cuarta. Cada vez que la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia anulaba un fallo de las otras cámaras, de las otras salas de la Corte Suprema, los otros magistrados decían: ¿cómo es posible que si ellos tienen la misma jerarquía constitucional que nosotros como magistrados nos estén anulando un fallo? Es decir, eso es caer en una nueva contradicción lógica y de sentido común. Ideal para mí sería que la Corte Suprema de Justicia ejerciera las funciones que se le asignan a la Corte de Constitucionalidad, y las casaciones debieran ser conocidos, todos los motivos de casación, de fondo y de forma, de oficio por todas las salas de apelaciones. Eso sería una verdadera reforma del sistema de justicia en Guatemala. Y por otro lado, se ha apoderado de los constitucionalistas en general la tendencia del neoconstitucionalismo, perdón, sé que no estamos totalmente de acuerdo en eso, que contradice el original understanding, el sentido original de la Constitución, con el activismo judicial, el judicial activism. Como dice un famoso juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, la Constitución dice lo que dice y no dice lo que no dice. Sí. Pero cuando hay activismo judicial, esa es la puerta para entrar a la politización de la justicia. Por eso es que con ese criterio del neoconstitucionalista, que es combatido con grandes juristas constitucionales como Ricardo Guastiri, como Susana Pozzolo, por ejemplo, con quienes yo coincido, suscribo sus criterios.
hay que interpretar lo que dice la Constitución, pero no tergiversarla, porque caímos con el activismo judicial en lo que se ha denominado en otros países el cártel de la toga. Porque ¿cómo es posible, como ya lo señalaba el licenciado Molina Barreto, que la Corte de Constitucionalidad diga que la Constitución dice lo que no dice? Y que el grueso de sus resoluciones sean inconstitucionales, y que nadie se atreva a decir que son órdenes manifiestamente ilegales y constitutivas de delito las que emite y que como consecuencia no las obedece. Pero ahí hemos tenido al presidente y al Congreso del Ministerio Público obedeciendo órdenes ilegales de la Corte de Constitucionalidad. Y al Procurador General de la Nación también. Todos. Y es peligroso decir que no es obedecible una orden de un Tribunal Supremo. Es peligrosísimo. Pero si no estuviera contemplada esa posibilidad, no existiría el delito de violación a la Constitución, de emisión de resoluciones violatorias a la Constitución, de prevaricato, de abuso de autoridad, de usurpación de atribuciones. Pero bien, esos son aspectos doctrinarios. Yo lo que quería era referirme precisamente a esto que dice Reforma Constitucional 2020, propuesta presidencial, que es todo unos esquemitas que dio el presidente de la República, y donde dice que este es como un resumen o un sketch de cómo pretende él modificar la Constitución. Y comienza diciendo que la carrera judicial es la garantía del organismo judicial. Como lo decíamos en el intermezzo, esa no es una carrera. La carrera de todos los jueces y magistrados es abogado y notario. Ni siquiera son especializaciones universitarias, son especializaciones de hecho. Y como garantía de esto va a establecer el consejo de esa carrera judicial. Por cierto que ahora también hay carrera de fiscal, fíjense ustedes. Hay carrera de esto, carrera del otro y carrera de todo. Todas son carreras ahora. Ya las carreras universitarias no valen nada, porque cualquier cosa es carrera. Entonces, esto no dice aquí quiénes van a integrar el Consejo de la Carrera Judicial, pero con los antecedentes que tenemos ya sabemos que va a ser gente del mismo organismo judicial. Y ellos tienen un conflicto de interés. Son jueces y parte porque lo que van a hacer siempre es proteger sus intereses gremiales de empleados del organismo judicial, funcionarios y empleados del organismo judicial. Entonces, son los únicos que no debieran participar en la selección de magistrados. Doctor, y además, cuando se crea el Consejo Nacional de Justicia, no tendemos a que se politice aún más y darle poderes extraordinarios a ese consejo, ya que podrían ellos quitar y poner jueces y remover magistrados en el momento a criterio de ellos, sin ningún control. Es mucho más grave que eso. Es mucho más grave que eso, porque el Consejo de la Carrera Judicial, o como se le quiera llamar, va a monopolizar totalmente el sistema de justicia. Porque solo ellos, al incorporar las salas de la Corte de Apelaciones a la carrera judicial, ellos ya dominaron todo el sistema de justicia. Porque la verdadera justicia se hace en las salas de la Corte de Apelaciones. Entonces, si yo puedo nombrar los magistrados, puedo nombrar los jueces de primera instancia y puedo nombrar los jueces de paz, tengo el sistema de justicia en mis garras. ¿Por qué? Porque es muy poca la gente que puede pagar un recurso de casación contra una sentencia de una sala de la Corte de Apelaciones. Entonces realmente y todavía menos gente la que pueda pagar un recurso de amparo contra una sentencia de casación. La mayor parte de la justicia para la gente termina en las salas de la Corte de Apelaciones. Y un prejuicio más. Resulta que en esta propuesta que hace el presidente, 3/4 partes de los magistrados van a salir del organismo judicial y 1/4 parte de académicos, tratadistas, litigantes, etc. O sea, les adjudica una cuota de poder mayoritaria para terminar el dominio
de las salas de las Cortes de Apelaciones, cuando debiera ser eso. Mire, la obra humana, la Constitución y su reforma son obra humana, es perfectible, pero también es empeorable. Y esta es una propuesta de empeorabilidad del sistema de justicia, porque por lo menos ahorita cualquiera magistrado, cualquier abogado, académico, tratadista, litigante, magistrado, puede aplicar a un puesto. ¿Cómo es que le voy a adjudicar una cuota de poder al organismo judicial diéndole el derecho de nombrar 3/4 partes de los magistrados? Y el colegio de abogados cruzado de brazos. Bueno, nunca ha defendido los intereses de los abogados. Esa es la verdad, porque hay que hablar con la verdad. Entonces, eso, digamos, en lo que se refiere a las salas de apelaciones. La Corte Suprema de Justicia, peor. Es un empeoramiento, pero de límites que es difícil fijar. Primero, viola la estructura republicana de la separación de poderes y división de poderes al permitirle al presidente de la República nombrar 3 magistrados en la Corte de manera directa, al Congreso de la República nombrar otros 3 magistrados de manera directa. O sea que hay 2 poderes del Estado que tienen casi la mitad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que está obligada a juzgar las acciones que van a cometer los que integran esos otros 2 organismos. Y por otro lado, mire, eso es la contradicción, la paradoja más absoluta que yo he visto en esta propuesta. Dice que hay que eliminar las comisiones de postulación porque son corruptas, se prestan a la corrupción. Solo les cambia de nombre, porque entonces les da al colegio de abogados, al organismo judicial y a los decanos de 6 facultades de derecho privadas y la de la USAC, el derecho de nombrar 3 magistrados cada uno. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Son corruptos o no son corruptos? Porque por el hecho de no estar en las comisiones, sino entrar directamente a designar, dejan de ser corruptos. Mire, es totalmente inconsistente la propuesta. Por lo menos las comisiones de postulación, que tienen defectos como toda obra humana, permiten el libre ejercicio del derecho de acceder a los cargos de magistrados. Hay filtros, hay presentación de documentos, hay entrevistas, pueden hacerse señalamientos y se pueden refutar esos señalamientos. ¿De qué manera este sistema mejora eso? Esto lo empeora totalmente. Esto, si lograra pasar, destruiría totalmente el sistema de justicia de Guatemala. Gracias, licenciado.